Buenas noches, Ingeniero Luis, qué gusto verle. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, Buenas noches con todos. aquí están todos mis alumnos prácticamente. Es un grupo pequeño de 18 alumnos. Ya tenemos ahorita a 10 y se irán uniendo, yo creo, en el transcurso de los próximos 5 minutos los que faltan. Pero si te parece bien, te hago una pequeña presentación y podemos empezar con tu charla. ¿Listo? Bien, les decía, chicos, que el ingeniero Luis Carlos Daza se ha venido especializando en empaque y embalaje. Nosotros nos conocimos como colaboradores en Indurama, donde se empezó a hacer cargo específicamente del embalaje de refrigeradoras y cocinas y de algunas otras cosas relacionadas, ¿no es cierto? Y eventualmente ahora él está en Grupasa, que es esta empresa bastante importante en lo que concierne al empaque de, eh, de cartón. Producen el cartón, incluso creo que una de sus líneas secundarias es algunas cosas de papelería derivadas del cartón, pero realmente el fuerte es el cartón. Entonces les dejo con el ingeniero Luis Carlos, él ya les mostrará más sobre este proceso. Luis Carlos, este es un grupo de quinto nivel, son ya alumnos que están en su último ciclo antes de hacer la tesis y ser ya profesionales completos del diseño gráfico. Y la materia justamente se llama Packaging y Creatividad, es orientada a packaging, creo que es la única materia que ve eso en toda la carrera. Los dejo contigo y adelante. Ok, más bien muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan bien todos? Sí, gracias. Eh, Perfecto. voy a compartir pantalla. Como decía Gonzalo, tengo cierta experiencia en el área de empaque. Como siempre, todos los días se aprende algo nuevo. Soy ingeniero mecánico, pero eh, trabajo bastante cerca con compañeros que están en área de diseño gráfico, por lo tanto he aprendido bastante de la experiencia de ellos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Listo. Entonces comencemos. La presentación que preparé, de acuerdo a lo que me solicitó Gonzalo, está apuntada a la industria de fabricación de cartón y cómo el diseñador gráfico, o más bien qué responsabilidad tiene el diseñador gráfico en esta industria. Vamos a comenzar con unas definiciones de esta industria, algunos conceptos, cómo se produce el cartón, eh, un tema muy importante que es la impresión flexográfica. Generalmente todas las cartoneras en el país utilizan este tipo de impresión, que vamos a explicar más adelante. Y por último, nos vamos a enfocar en cuáles son las responsabilidades y las habilidades que debe tener un diseñador para la industria cartonera. Empezando un poco, mencionando lo que es el empaque de cartón, las, eh, lo esencial del empaque son, como lo muestra aquí la imagen, es proteger, manipular, facilitar el transporte, almacenar y conservar el producto. Y lo más importante, ya metiéndonos en el tema de diseñador gráfico, sería el tema de la exhibición. Esto es una parte muy importante. El diseñador gráfico debe tener claro que su responsabilidad, su trabajo o lo que le agrega valor al cliente son estas características: exhibir, identificar y promocionar o publicitar el producto. Y aquí es donde el diseñador es donde más agrega valor al cliente. Un poco ya entrando a lo que es el cartón, vamos a tocar un tema de manera muy general. Este es los tipos de papeles que se utilizan en el cartón. El papel liner, que es el plano, el medium, que sería el corrugado, que también se le conoce como flauta, y las flautas a su vez
se divide en distintos tipos de acuerdo a su altura, a la altura de la onda o al ancho de la misma. Esto es lo más básico del cartón. Luego, con esta información, se pueden hacer combinaciones, como se muestra a mano derecha, donde hay una single face, que sería solo un corrugado con un liner, una pared sencilla, que serían dos liners con un corrugado, y así sucesivamente se van presentando las diferentes combinaciones. Otro tema, dos temas importantes en el cartón es el gramaje, que es básicamente cuánto pesa una dimensión del cartón. Y este gramaje va relacionado con la capacidad que tiene el cartón para resistir una compresión vertical, que en palabras más sencillas es cuánto resiste un cartón en el apilamiento. Y por último, el tema de la humedad. El cartón a la final es un papel y si el papel se moja pierde su estructura, por lo tanto hay que controlar la humedad en todo el procedimiento de fabricación y también en el uso último del cliente final. Estos son conceptos que toda persona que trabaja en el cartón debe conocerlos, no con detalle, pero sí saber cuál es el impacto de los mismos para que en el momento que surjan reuniones pueda aportar, y no es necesario que sea un ingeniero o una persona que maneje la máquina, pero sí es importante que tenga claro este tipo de conceptos. El cartón, una de las ventajas que tiene es que por ser un papel y su proceso de fabricación ser, entre comillas, un poco sencillo, los diseños de las cajas tienen una gran versatilidad. Como ustedes verán, algunas de las cajas de pronto ya habrán visto en algunos productos, por lo tanto, el, el producto que se le puede ofrecer a nuestros clientes es muy variado, incluso puede ser personalizado, y esto nos da una gran dinamismo para satisfacer las necesidades del cliente, que al final es lo que este negocio busca como muchos otros. La primera caja que vemos se llama caja media regular, también le conocen como Java. Cuando escuchan la palabra regular es que las solapas o la parte que están, los flaps, las pestañas que están en la parte de arriba y de abajo, cierran en el centro de la caja, cuando escuchen la palabra regular. Hay diseños que se utilizan para no utilizar cinta pegante, como el que está aquí, el número 3, en la parte de arriba. Este le conocen como un cierre tipo navideño, y la idea es que el cliente no utilice cinta y se ahorra un proceso. Este es parecido a lo que utilizan en los restaurantes para los domicilios, y hay una gran cantidad de diseños estandarizados y otros que ya son diseñados para una necesidad puntual del cliente. Yo hablo muy rápido, entonces si tienen alguna duda no duden en interrumpirme y yo les estaré presto a responder las dudas. Está bien. Listo. Un poco entrando a la producción del cartón, este es como un esquema rápido de la producción del cartón. Como les hablaba al principio, se utilizan tres tipos de papeles. Los papeles pueden tener el mismo peso o no, depende de qué se quiere, de la necesidad que se quiere satisfacer al cliente. Por la parte superior ingresa un papel. Todo este procedimiento se hace en temperaturas altas, ya les indicaré por qué. En la parte del medio entra el corrugado medio. Generalmente se utiliza papel reciclado en estos papeles que van a ser corrugados porque son más maleables. Y en la parte inferior, más adelante, donde dice cartón plano por acá, ingresa ya el liner final. Esto para armar un cartón de tipo pared sencillo. Esto se va pegando con almidón. El almidón es un adhesivo natural que tiene esta característica, valga la redundancia, adhesiva cuando se maneja en altas temperaturas. Se utiliza almidón, agua y un pequeño porcentaje de químico. En todo este proceso se va eh, analizando o verificando la humedad del cartón para que al final tenga una humedad del 6.5%. Y luego pase el procedimiento de impresión flexográfica, troquelado, y con esto termina
la, la producción de la caja. Voy a colocar un pequeño video. Disculpe, una pregunta. ¿Sí? La humedad, digamos, cuando ya sale de todo el proceso, no depende también del lugar en donde se encuentra, digamos, la ciudad. Tal vez no se Correcto, cambie. correcto, correcto. Por ejemplo, en Cuenca hay una empresa Cartopel, que es una bien reconocida a nivel nacional, que no tiene el mismo tratamiento o control de humedad que utilizamos acá en Guayaquil. Obviamente por el tema, como bien lo dices, del clima que se maneja. Sin embargo, actualmente las máquinas que se utilizan y los controles son muy sofisticados, en donde el control de humedad no llega a ser tan crítico en ciertas empresas. Voy a compartirles un pequeño video. Si, si- si están viendo mi imagen o siguen viendo el PowerPoint. PowerPoint. Ok. Sigue el PowerPoint, Luis. Listo. Ahí sí están viendo el video. Sí. ¿Sí pueden escuchar? No. No. Bueno, Al yo les voy momento al momento de de compartir, compartir Luis, notas. hay una pequeña cajita que dice usar el sonido. Entonces, para que podamos escuchar, necesitas dejar de compartir y a la hora de empezar a compartir de nuevo, activar esa parte de usar el sonido de la computadora. Ok. Más bien hagamos una cosa y yo les voy a ir más bien explicando el video para Ah, perfecto. no demorarnos en la configuración. Bueno, esto es un poco el ejemplo de una pared sencilla. Estos son los rollos grandes que se Pero cargan en las dejaste de máquinas compartir, para... Luis. Ah, perdón, me cayó la tecnología. Ahora sí. Share. Ok. Ok. Esto es un poco lo que les decía de cómo se fabrica el cartón. Estos son los rollos que se utilizan. Son rollos de 2,5 a casi 3 metros. Aquí ya están ingresando a la corrugadora a altas temperaturas. Vamos avanzando un poquito. Aquí ya van pegando con los otros liners. Esto se hace a una velocidad de 8 kilómetros por hora. La corrugadora es capaz de hacer unas 100 cajas por minuto. Aquí solo es el principio del proceso donde la corrugadora está haciendo las láminas. Una vez hechas las láminas, estas son llevadas a la impresora. Una máquina es la corrugadora, que es la que hace el papel liner, la que pega el papel liner con el corrugado. Y otra, justamente, es la que quiero adelantar un poco, es la troqueladora y la impresora flexográfica. Justamente estos son los troqueles. Este es el último paso. Generalmente los troqueles son hechos a mano. Estos son los cauchos que se colocan entre las cuchillas para hacer un efecto de rebote cuando presionan las cuchillas a la plancha de cartón. Y este sería ya el último paso. En todos los procesos, generalmente de todas las cartoneras, el desperdicio es reciclado. Hay cartoneras que tienen molinos para volver a hacer, reutilizar el papel. Y entrando a lo que les quiero comentar como diseñadores gráficos, al tema ya de la impresión flexográfica. Este ya, la parte de la impresión flexográfica. Generalmente se utilizan 4 colores básicos, que es el cian, el magenta, el amarillo y el negro. De esos 4 colores se realizan las demás combinaciones para los colores de acuerdo a la necesidad del cliente. Todos los colores son con base en agua. Esto facilita el mantenimiento de los clichés que más adelante les voy a explicar. Y todo este tema es automatizado. Voy a poner pausa aquí. En esta parte del proceso que les voy a explicar más adelante,
Esto que ven aquí azul es un material derivado de los polímeros, un material flexible. Y los rodillos se tienen, perdón, el diseño se tiene que colocar en forma espejo. Ya más adelante les voy a explicar por qué. Listo, vamos a finalizar el video acá y volvemos a la presentación. Listo. Quería presentarles el video para que tuvieran un poco una idea cuando les mostrara esta parte de aquí. Entiendo que algunas personas ya conocen el tipo de impresión flexográfica, pero voy a hacer una explicación general. Este sería un poco el proceso de impresión flexográfica. Lo que veíamos en el video solo era la parte donde se encontraba el cliché, o en este caso, pad. Como les decía, el cliché tiene en forma de espejo, como se ve aquí en la parte derecha, para en el momento que imprima sobre el cartón, las letras obviamente se puedan leer. En este proceso también hay un rodillo que alimenta la tinta. Obviamente el cliché tiene protuberancias. Este rodillo que tiene la tinta se llama anilox. Y si le hacemos un zoom a este tipo de rodillo, tiene como una celda donde se va acumulando la tinta para justamente solo colocar tinta en las protuberancias del cliché. Algo importante que se debe mencionar en la impresión flexográfica es que por cada tipo de color yo necesito todo este mecanismo. Por lo tanto, generalmente las impresoras que se utilizan en la actualidad tienen de 3 a 4 colores en promedio. Hay impresoras más sofisticadas que tienen 6 colores, pero generalmente se utilizan de 4 por toda la complejidad de estos dispositivos. Las ventajas de esta impresión flexográfica es que es muy versátil, es muy rápido de fabricar. Por darles un dato, si un cliente necesita un cliché, nosotros nos demoramos con el apoyo de un proveedor 12 horas. Y si quiere la caja, inmediatamente le tenemos en menos de una semana. Entonces, realmente rápido eh, la fabricación del cartón. Es de bajo costo, el mantenimiento y el ensamble es muy rápido y estas serían como las ventajas más importantes. Como desventaja es que al ser un proceso rápido y al necesitar en algunas partes del cliché espesores considerables, la calidad de la imagen no es muy definida. Por lo tanto, más adelante les explicaré cuál es el proceso que hacen los compañeros de diseño gráfico. Y una de las desventajas que es consecuencia de lo que les acabo de mencionar es que se genera un efecto squash, que es básicamente lo que se ve aquí en esta imagen, donde parece que la tinta no quedara bien esparcida en el sustrato. Este es un ejemplo de una impresora flexográfica. Los módulos 2, 3, 4 y 5 son donde están los colores. En este caso sería una impresora para 4 colores. Cuando digo 4 colores es justamente que solo se pueden utilizar 4 colores, pero no necesariamente el cian y el amarillo y el negro, sino solo ese 4 tipos de colores. Pero más adelante les explico que sí hay maneras de darle esa versatilidad a este tipo de impresión para no solo estar con los 4 colores. Y el último módulo, el módulo 6, ya sería la parte de troqueladora. Ya entrando así netamente en el proceso del diseñador, ¿cómo comienza? Es importante para cualquier cargo que tenga uno saber dónde es la entrada de mi proceso y cuál es mi salida. Y de esta manera voy a hacer un poco la explicación. El primer paso, el asesor comercial busca al cliente o el cliente busca al asesor y le transmite su necesidad. Esta necesidad pasa primero por un filtro que es el diseñador estructural, el equipo de diseñadores estructurales que realizan el plano de acuerdo a las solicitudes del cliente.
Una vez hecho el plano estructural, este plano se pasa al diseñador gráfico para que pueda realizar el arte, que sería más o menos este procedimiento. Hay casos donde no es necesario que intervenga el diseñador estructural porque ya el cliente sabe específicamente las medidas, por lo tanto, ya no es necesario en esos casos. Una vez el diseñador hace la tarjeta de impresión, esta pasa al cliente para su aprobación e inmediatamente, luego de haber sido aprobado, se realiza el producto. Esto es una manera muy general, hay pasos intermedios que están acá, pero por efecto del tiempo vamos a obviarlo. Ya entrando netamente en la responsabilidad del diseñador gráfico en la industria cartonera, la primera responsabilidad o habilidad que debe tener el diseñador es la técnica. La técnica para la creatividad, para desarrollar las artes, para conocer cómo adaptar los diseños que requiere el cliente para las capacidades de máquina. Que al final en la industria cartonera esa es como la función principal del diseñador gráfico. Adaptar las artes para la capacidad de impresión que tienen las máquinas. Esa sería como la primera responsabilidad. La segunda es un tema de equipo. El diseñador gráfico, de los que han tenido la oportunidad de trabajar seguramente a título personal se habrán dado cuenta que la vocación del servicio es algo muy importante para el diseñador gráfico porque para entender la necesidad que te transmite el cliente tienes que comunicarte, tienes que consultar, tienes que ofrecerle propuestas, no límites. Entonces es muy importante que el diseñador gráfico tenga una vocación de servicio, no solo al cliente final, sino a las otras áreas que trabajan con él. Y por último, un tema de autodesarrollo. ¿En qué sentido un tema de autodesarrollo? Les doy un ejemplo. Hay compañeros diseñadores gráficos que incluso nos enseñan a los diseñadores estructurales cosas que ellos han aprendido con la experiencia. Y han aprendido porque tienen curiosidad, porque tienen motivación de aprender, porque están cada vez revisando nuevas técnicas, porque bajan a la planta a ver cómo es el trabajo, porque a veces nos encerramos en la oficina y realmente se aprende un poco también de lo que pasa en la planta. No es necesario estar 24 horas en la planta, pero sí darse una vuelta a ver cuáles son los problemas y con eso nos evitamos futuros inconvenientes. Como les decía anteriormente, esta es la entrada del diseñador gráfico, el plano estructural, además de si el cliente ya tiene un arte o una idea de arte, esa sería una de las entradas. En el plano estructural, ¿qué consta? Obviamente las medidas, la estructura de la caja, por qué máquina se va a desarrollar, cuáles son especificaciones técnicas del tipo de test, el tipo de flauta, entre otras cosas. Con esta información, ya más el arte que pueda tener el cliente, ya comienza el diseñador gráfico a trabajar. ¿Cuáles son estas, digamos, los temas o los que generalmente realiza un diseñador gráfico? El primero, como les decía anteriormente, es adaptar el arte a las capacidades de máquina. Que en realidad este es como el 75% de lo que realiza un diseñador generalmente. También a veces hay retos de comenzar el arte desde cero, hacer un logo, entre otras cosas, pero generalmente esto es lo que más realizan. En el ejemplo se ve un diseño de un ojo. Lo que hace el diseñador gráfico es justamente ver si ese diseño lo puedo imprimir. Comienza a ver los colores, comienza a ver las líneas, comienza a ver las definiciones. Y en este caso, que es un ejemplo muy sencillo, este sería la adaptación. Le quita como la luz que hay en el ojo, porque esa luz no podría salir por una máquina, porque habría una coincidencia de colores, negro, azul y un poco del blanco, que sería una mezcla de otros colores. Esta es una de las cosas más importantes que tiene que desarrollar valga la redundancia, un diseñador, y tiene que tener un buen ojo.
Por lo tanto, es muy importante que el diseñador conozca cuáles son las especificaciones generales de una máquina, cuántos colores tiene, si tiene pegado automático, eh, cuáles han sido los principales inconvenientes que ha tenido esa máquina, hasta qué grosor de la línea es suficiente para que haya un buen registro del arte cuando se imprime. Otra técnica que utilizan bastante los diseñadores gráficos en, en la industria cartonera es el trapping. ¿Qué es el trapping? Este es, digamos, el diseño original en donde se combinan solo dos colores, ¿cierto? Si le dejamos el diseño gráfico tal cual está en la parte izquierda y en el proceso, como les venía diciendo, que es muy rápido, se hacen unas 100 cajas por minuto, puede haber un movimiento de la caja y va a haber un mal registro. Entonces lo que hace el trapping, yo estoy hablando del trapping, seguramente algunas personas conocen, pero debo mencionar que es algo muy importante lo que hace. Es hacer un contorno. Este contorno lo hacen hacia afuera y un poco hacia adentro para justamente eh, evitar que haya un mal registro y más bien si la caja en el procedimiento se mueve, no se va a notar al ojo en primera vista porque no, ya le estamos dando un margen de movimiento. Esto es bien importante, generalmente se hace en las letras, en algunos diseños que tienen fondo, que son tienen cierto detalle. Siguiendo un poco con ya la nomenclatura de las cosas que se realizan en el área de diseño gráfico, hay veces que hay cajas que tienen impresión al filo. ¿Qué quiere decir impresión al filo? Que la impresión está más allá del borde. Haciendo un pequeño zoom a la caja, esto es lo que se vería. En el límite, en todos los límites de la caja, colocan un exceso de tinta justamente para evitar que si la caja se mueva no quede un buen registro. Entonces, esto es un tema muy importante porque la lámina necesitaría un exceso para eh, cubrir todo ese exceso de tinta. O generalmente lo que hacen, y esto le hacen ya trabajando con el cliente, es darle lo que le llaman eh, internamente una línea de aire, que es justamente ya no darle ese exceso de tinta en todo el contorno, sino más bien eh, hacer el diseño hacia adentro de la caja y con eso nos evitamos hacer un desarrollo con una caja, una lámina más grande. Cuando hablo de la lámina es el rectángulo inicial con que inicia el procedimiento. El tramado en el cartón es una técnica que se utiliza bastante, sobre todo para las sombras, y en términos de la máquina se maneja como si fuera un color aparte. Es decir, si yo tengo 3 colores y un tramado para una máquina de 4 colores, ya estoy ocupando todos los módulos. ¿Por qué? Porque por cada tipo de cliché yo necesito un módulo. Y el tramado ya tiene un tipo de cliché. Este tramado, como decía anteriormente, da cierta versatilidad para algunos diseños en donde son artes un poco grandes y en la sombra le da un poco más llama un poco más la atención. Se utiliza generalmente para los productos de banana. Por último, cuando ya el diseñador tiene el arte lista, se hace una prueba de color. La prueba de color justamente es para validar que los colores que se pueden imprimir en la empresa son los que el cliente necesita. Esto es uno de los procesos ya finales de la elaboración de la tarjeta de impresión y necesita justamente la aprobación para que pueda ser fabricado el cartón. Obviamente la aprobación la da el cliente. A la final, este es el producto o la salida que da el diseñador gráfico. Como ustedes ven, la información técnica la da el equipo estructural. Lo que hace el diseñador es transcribir algunas cosas porque estas están automatizadas.
adapta el arte a la estructura del cartón, ya habiendo revisado todos los criterios que les mencionaba anteriormente, ya habiendo tenido la prueba de color y siempre colocando alguna observación porque en la industria del cartón es muy importante el tema de comunicación y hay mucha información que se maneja en las tarjetas de impresión. Siempre es importante colocar las observaciones. Por ejemplo, en este caso, hay una línea de aire, como le explicaba anteriormente, y podría no ponerse el texto, pero siempre eh, es importante recalcar alguna observación para que en el proceso de producción no hayan errores, considerando que un error puede costar unas 5.000 cajas, si hablamos que en un minuto salen 100 cajas. Entonces siempre es importante un tema de comunicación, que todas las personas que participan en el proceso estén claros de cómo va a salir la impresión de la caja. Una vez lista la tarjeta de impresión, el diseñador gráfico prácticamente cumplió su procedimiento. Digo prácticamente porque hay veces que se realizan en plena producción alguna consulta, si falló un tema de color, pero generalmente al haber logrado en la tarjeta de impresión con la validación del cliente, culmina la función de diseñador gráfico. Eso sería todo por el momento. Traté de comprimir toda la información, realmente es bastante. Sin embargo, por efectos de tiempo, esa fue la presentación. Si tienen alguna duda, este sería el momento. Cuando termina, el diseñador acaba ya un prototipo, siempre se hace una primera impresión de prueba para mostrar al cliente. No. O bueno, cuando hablas de prueba de impresión, sí. O sea, porque entendí cómo se hacían Exactamente, 100 imprimimos cajas. primero una caja para decirle al cliente si va a quedar. Generalmente, sobre todo cuando son colores que no son muy comunes, se hace una prueba. Pero lo que se hace aquí generalmente es en el laboratorio de tintas se imprimen los colores, una franja de los colores, y con eso valida el cliente. Considerando que para fabricar una caja como lote mínimo se necesitan 100 unidades. Entonces, siempre es bueno hacer una validación previa. Bueno. Yo tenía una pregunta. Cuando aplican estos colores, ¿el color base de la caja es el color crudo del cartón o están aplicando un color de base, digamos, blanco? Interesante la pregunta. El color base siempre va a ser el sustrato de la caja. Siempre para diseños complejos, nosotros recomendamos imprimir en cajas que son cajas con fondo blanco, que ya viene la caja con fondo blanco. Porque esto permite ya que las tintas y la combinación de las mismas tengan un mejor registro. Generalmente las cajas del color natural del cartón se utilizan más como para el mercado doméstico, para almacenamiento de aceite. Y las cajas blancas sí ya son más para temas de exhibición. Por ejemplo, cajas para banano, cajas para juguetes, entre otros. Esa sería la Pero, recomendación. pero entonces es un liner blanco. Correcto, es un liner blanco. Así es un liner blanco. Es importante mencionar que en el momento, de pronto no sé si se dieron cuenta, el diseño estructural se le envía al diseñador de manera inversa. Es decir, el troquel se hace por la parte interna de la caja, obviamente, y la impresión se hace por la parte externa. Por lo tanto, cuando el diseñador recibe la caja, él le hace un flip para poder trabajar. Y aquí le hizo un flip. Esto es muy importante porque si no, ahí sería un gran error. Generalmente esto no ocurre porque ya está dentro de la operación, ya las personas tienen bastante experiencia y apenas reciben el archivo le hacen un flip.
Pero es bien importante destacar este tema porque si llega a haber un error, toca corregir prácticamente todo, o todo no, o el troquel o el cliché. Sería. Bien, chicos, espero más más intervención de su parte. Realmente no les quedó ninguna duda. Buenas noches. Y, por ejemplo, el tema de los clipsets, bueno, yo vi que el clipset es con relieve, ¿no? Porque, o sea, la experiencia que yo tengo con clipsets en tema de topografía y son como decirle, como que huecas. Y según lo que veo ahí, es con relieve, ¿verdad? Sí, en la industria cartonera se utilizan con relieve justamente por el tipo de procedimiento de impresión. Obviamente considerando el tema de la elaboración del cliché de forma de espejo. Y también por la rapidez. Siempre todo en la industria cartonera va vinculado por la rapidez. Cuando tiene protuberancia es más ágil la impresión por la cantidad de cajas por minuto, que si fuera con otro tipo de impresión. Esa ¿Y qué sería material es el clipset? el cliché es un derivado de polímeros. Es un material flexible. Incluso hay veces que se puede corregir el material en planta. Si hay algún error, en algunas empresas incluso tienen impresoras 3D en el caso de que hay algún error, imprimir en cuestión de minutos, 15, 20 minutos, dependiendo del cliché, e instalar directamente en la máquina. Esa es la versatilidad que te da este tipo de impresión flexográfica. Hay cartoneras que utilizan otro tipo de impresión, digamos, por ejemplo, las que utilizan plegadizas, es un tipo de material que no tiene corrugado y se utiliza, por ejemplo, para las flores. Ellos ya utilizan otro tipo de impresión para, o más bien buscando que la imagen tenga una mejor calidad, que no te la puede dar la impresión flexográfica, porque la impresión flexográfica te da unas líneas de 1 o 1.5 milímetros que no te permiten, por ejemplo, en un rostro, mostrar algún gesto de la persona que está en esa arte, digamos. Esa sería una de las características, o más bien desventajas que tiene la impresión flexográfica, la calidad de la imagen. Y disculpe, para hacer ¿cómo sería? Cliché. Para estampar, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo lo fabrican el sello? El cliché. Ajá. El cliché, primero, cuando ya se tiene la tarjeta de impresión, nosotros generalmente trabajamos con un proveedor. ¿Qué hace el proveedor? Primero, el proveedor tiene que definir cuántos colores tiene la tarjeta de impresión. Vamos a ver por aquí al final. Perdón. Como ustedes ven en la parte de arriba están los colores, ¿cierto? Estos números indican cuál es el orden, más bien buena pregunta porque esto se me olvidó mencionar, cuál es el orden de los colores. Y este orden de colores tiene que ver justamente con la combinación entre ellos y con el diseño del arte. Una vez ellos tienen los colores, ellos definen eh, cómo van a fabricar los presets. Para esto, como te mencionaba, en algunas partes tienen impresoras 3D o ya tienen otros métodos de fabricación de cliché. Tienen la plancha eh, eh, la plancha flexible y comienzan a fabricar. El tema importante aquí es que siempre se tiene que manejar de forma de espejo Ah, para que la impresión salga justamente como se diseñó la tarjeta de impresión. claro. ¿Cuánto tiempo generalmente se demoran en este proceso? Puede ser unas 6, 7 horas dependiendo de la complejidad del cliché a elaborar.
Perdón, Luis Carlos, creo que la pregunta también tiene que ver un poco si se trata de un proceso químico, fotoquímico. Ah, ya. Ujú. Exactamente, no tengo esa información. Realmente nosotros nos apoyamos con un proveedor, pero les podría compartir por medio de Gonzalo el procedimiento que utilizan, incluso con unas fotos que nos podría compartir el proveedor para que tengan una mayor, una información más específica para no más bien darle una información que no tengo en este momento. Y supongo que eso depende de las marcas de la máquina que están usando. O sea, que va a ser distinto para una máquina de otra marca, de otro fabricante, ¿no es cierto? No, en realidad no. Se utiliza generalmente el polímero o un material genérico. Lo que sí tienen que, se tiene en cuenta aquí es por el tipo de máquina el espesor un poco de la plancha, pero generalmente es el mismo material que tiene que cumplir ciertas alturas de la protuberancia, entre otros. ¿Este tipo de impresión es únicamente para cartón o se puede imprimir en otro material? No, se puede utilizar para otro material. Este tipo de impresión utilizan para fundas, utilizan para etiquetas, para plegadizas, que sería también un derivado del papel. Siempre con el criterio de la calidad de imagen, que es una calidad de imagen regular, que puede ser una desventaja en ciertos casos, pero en otros también te da cierta versatilidad. Una consulta. Supongo que para garantizar lo que es la calidad, estas máquinas tienen algún tratamiento de preventivo para cualquier tipo de arreglo o esas cosas o limpiezas. Sí, eh, como las tintas son a base de agua, la limpieza generalmente se hace al desmontar el cliché de las máquinas, se hace con agua bajo presión. Es un procedimiento generalmente rápido. Cambiar un cliché de una caja por otra dura aproximadamente una media hora a 40 minutos. Y esto es muy importante porque es un tema que es de bajo costo. Hay compañeros, diseñadores gráficos que hacen este proceso en sus casas y tienen, digamos, su negocio B haciendo este tipo de trabajo. Ya les di una Disculpe, idea de negocio más bien. disculpen eso del sombreado. Usted nos muestra ahí que sale como una cuadrícula o malla. Eso ya cuando se refleja en la impresión, ¿sigue constando esa cuadrícula o malla o sale el color ya llano? El tramado. Sí, aquí le sale así como El- una retícula, una malla así. En la impresión ya al final le sale el color entero o le sale así mismo aquí con estos. Sale así tal cual. El tema de la impresión flexográfica o el secreto son las protuberancias y el rodillo que les mencionaba anteriormente, Anilox. El diseño del rodillo permite justamente, eh, el diseño del rodillo que tiene este tipo de celdas, permite justamente que este tipo de impresiones no tengan mucho problema. Obviamente, el tramado no puede ser muy fino, volviendo al tema de la definición regular que tiene de la imagen. Pero para este tipo de tramados no habría inconveniente, obviamente, considerando el espesor del tramado, de los puntos. Una cosa importante que creo que no hemos visto, porque nos hemos estado dedicando más a a la cuestión de etiquetas, packaging y demás, o sea, como branding, eh, pero no hemos visto que en este tipo de procesos los tramados tienen límite, es decir, siempre está usando uno ciertos tramados en impresión más fina, son tramados mucho más finos, se pueden usar tramados más finos. eh, en vez de tintas directas, como es este caso, que mezclas la tinta aparte y obtienes un color y ese es el color que aplicas, como, que es este proceso,
En otros casos usamos la cuatricromía, donde siempre son los 4 colores base, y usas un tramado para que los colores no se combinen, o sea, para que queden separadas los puntos de color, ¿no? En el proceso de cuatricromía. Y ahí estás usando tramados tan finos que no los alcanzas a ver, pero si tomas una lupa o un cuentahilos, te vas a dar cuenta de que efectivamente se está usando un tramado muy, muy microscópico. Pero en el caso de esta flexografía, los tramados sí son visibles, o sea, sí se alcanza a percibir el tamaño del punto, ¿no? Incluso creo que están hablando a veces de tramados de 12 líneas por pulgada, o sea, realmente se ven unos circulotes a veces en este tipo de aplicaciones. Listo. Bueno, más bien, Gonzalo, muchas gracias por el espacio y espero que algún tipo de concepto le haya quedado en su subconsciente. Es Esto es realmente súper es valioso. interesante. Tu aporte, Luis, es súper valioso. Yo creo que estoy contento de que hayamos tenido este espacio. Sirve, o sea, siempre, nunca puedes asumir que los alumnos saben ya de estas cosas al 100% y alguien con la experiencia que tú tienes, es difícil a veces tener estos acercamientos, entonces yo estoy muy contento de que lo hayamos tenido. Espero que los alumnos también en esta circunstancia de la virtualidad, pues no les puedes ver las caras tan fácil y saber qué efecto tuvieron, pero yo conozco bien a este grupo, yo sé que han aprovechado bastante nuestra plática. No sé si alguien quiere tomar la palabra para darle un agradecimiento al ingeniero. Tenemos un par de minutos antes de desconectarlo ya para que se vaya a descansar. Muchas gracias, estuvo interesante este proceso de cómo se hacen bueno, las impresiones en cartón, ¿no? Algunos, como aquí en el curso, ya conocen este tema, ¿no? Otros no tienen ni idea. Estuvo muy interesante, estuvo chévere y éxitos, ¿no? Muchas gracias por estos conocimientos que nos enseñó. Entonces, Listo, muchas gracias. sin más por el momento, agradeciéndote de nuevo, Luis. Yo todavía tengo una hora de trabajo con estos muchachos y espero que no sea la última vez que tengamos estas experiencias, esta transmisión de experiencias. Mil gracias. Listo, muchas gracias por el espacio. Bien. Entonces, espero que haya cumplido sus expectativas. Creo que sí aclara algunas dudas o algunas cosas que intuían, pero que ya pudieron ver más de cerca, ¿no? Estos procesos que ya les había yo mostrado antes sobre la realización del arte, la ejecución de las dimensiones, es importante. Quizás ustedes no lleguen a hacer el diseño estructural propiamente de los empaques, pero sí yo creo que si algún día se da la oportunidad de que puedan entrar a una de estas empresas, ya van a tener una perspectiva un poquito más cercana de qué es lo que se espera de ustedes, ¿no? En este sentido. Bien, Profe, para Perdón. entrar en estas áreas, ¿entra un diseñador gráfico normal o ya especializados mismo lo que es en cartón? Porque, por ejemplo, ahorita en mis redes me sale publicaciones de maestría en estas me especializa. Sí, casi Profe, siempre a la gente lo que buscan es alguien que tenga un poco como la visión que tiene el ingeniero Daza, o sea, que tengan la posibilidad de diseñar de forma estructural, calcular el empaque en sí. Eh, a ver, perdón, me distrajo aquí un poquito lo que estaba poniendo Luisa.
Ay, creo que vi su mensaje tarde. Deja. Así es que dice Luisa Córdoba que ella sí hace el diseño estructural y que si el ponente tenía más ejemplos de cómo hacerlo, sería bueno que lo pudiera compartir. Em, y bueno, yendo un poquito a lo que decía Paul, ingresar a a esta industria específicamente, muchas veces lo que buscan es alguien que tenga un poco más de estudios sobre diseño estructural. Y el diseño estructural es una cuestión ingenieril, o sea, es hacer cálculo, es saber cómo soportar, cuánto soportar, cómo se ve afectado por los elementos, la caja en sí. Eh, pero también hay espacio para la gente que va más a la parte visual. Y obviamente es como en muchos puestos en general en la industria, a veces se entra un poquito porque se abre una oportunidad y, y uno tiene un portafolios que demuestra que sabe comprender la parte técnica y entra uno a un nivel bajo y ahí uno puede ir especializándose dentro de la misma industria, ¿no? Eh, no, no me parece mala la observación que hacía el ingeniero Daza de que algunos de sus compañeros diseñadores han usado la experiencia interna para tener su chaucha de haciendo lo mismo pero por fuera, ¿no? Esa es no es una mala cosa, o sea, uno aprovecha esa experiencia que ha ido teniendo y obviamente siempre hay un interés de independizarse. Hay gente que también ya lo toma estable y prefiere quedarse en esa empresa por el resto del tiempo. Eh, eh, pero sí, obviamente no hay muchos trabajos para esto eh, a nivel de empresas muy grandes, o sea, son quizás 5 o 6 empresas en todo el Ecuador que hacen el cartón a este volumen. El Grupasa, o sea, a mí me parece impresionante, 8 kilómetros por hora. Perdón, era 8 metros por hora, 8 kilómetros por hora, ¿no? Era a la velocidad a la que iba el cartón. Y yo he estado en esa planta, y pues ves las bobinas de papel y cambian las bobinas sin que pare la máquina, es decir, tienen una bobina de repuesto que en el momento que se va a acabar la bobina de papel de un lado, simplemente embocan la punta de la nueva y retiran la vieja y no para la máquina y están casi 24 horas. Entonces, esos volúmenes de producción hay muy pocas compañías que lo tengan. Entrar a una de Pero ellas puede ser una experiencia muy interesante, pero obviamente son oportunidades muy limitadas, o sea, se dan de vez en cuando. Si tienen interés en ingresar a una de estas empresas, yo creo que lo que hay que hacer es tener un portafolio que demuestre que conocen el proceso y ahora sí que está rondando hasta ver por dónde se da la abertura y poder entrar a la empresa, ¿no? Con el proceso normal de que revisan tu portafolio, revisan tu capacidad y, pues si es entrar a un nivel, eh, digamos, hasta de pasante, puede ser el punto justamente del meter el pie para poder ya después establecerse de una manera más sólida, ¿no? Sí, eh, obviamente que, perdón, ¿sí? yo supongo que para una planta como esas que tienen un proceso productivo de alto flujo, también debe ser considerado como ciertas áreas como zonas críticas y de riesgo para los operadores. Ok, otra vez, yo conocí esa planta, entonces el hecho de que esté tan automatizada es que los operadores realmente no meten la mano en ningún lado, o sea, Ni para cambiar lo que serían los no, rollos. está automatizado ese proceso, son casi robot la planta. Entonces tú ves a los operadores dentro de una cabina donde ellos están controlando lo que está pasando con la máquina y los puntos de paro se revisan. ¿Por qué paró la máquina? ¿Por qué hubo un error?
se reúnen en un cuarto en donde tienen a la vista todo lo que pudo haber salido mal, analizan y tratan de mantener el tiempo de paro al mínimo. Entonces, realmente están más, los operadores son los obreros, llamémosle así, de esto. Más técnicos. Sí, son más gente que está viendo una computadora, unos paneles de control, cosas así, más que estar metidos en la máquina haciendo cosas o metiéndole llaves o lo que sea. Entonces, Ajá. por eso yo creía que también tendrían un área de mantenimiento súper grande para controlar tanta maquinaria. Eso sí no llegué a ver, pero me imagino que sí. Mi experiencia en empresas grandes es que las áreas de mantenimiento son como los bomberos, o sea, es gente que está ahí lista para intervenir en el momento que salta algo. Tienen, tienen todas las cosas para decir, oye, falta un tornillo de 3,5 milímetros, pues ahí tienen uno a la mano siempre, ¿no? Y si eso sucede a las 2 de la mañana, a esa hora hay gente que lo hace, ¿no? Entonces, no es tanto que sea grande, sino que realmente el costo el paro de estas máquinas o del paro de la línea de producción es tan alto que te sale más barato tener gente y tener todos los repuestos y tener todas las cosas listas por si algo sale mal. Y obviamente te digo, hay un proceso de revisión de lo que sale mal, o sea, siempre hay errores, siempre hay fallas, siempre hay cosas que Indagación se más que pueden todo. mejorar. Ujú. Sí, justamente eso le iba a comentar. Yo me acuerdo, profe, que usted, la primera vez que le vi fue en Indurama. Usted trabajaba ahí. Sí. Y yo también trabajo ahí hasta ahora. Ah, qué bien. Entonces ya más o menos se da una idea de qué es lo que está pasando con esa cuestión de la revisión de cuando hay un error, cuando hay un paro de línea, lo grave que puede llegar a ser. Ujú. Claro, es pérdida en todo sentido de dinero. Claro, se pone todo mundo de los pelos de punta y parado de pestañas, como dicen por ahí. Claro, entonces, ahí en las fábricas. Así es. Bueno, voy a tomar lista. Les pido que abran su camarita para tomar la foto de evidencia. Y la lista. Primero de julio, ya se nos acabó junio. Jorge García. Sí estaba presente hace rato que hizo una pregunta, entonces le voy a poner presente, pero creo que ya se fue a merendar. Brian Salinas. Presente. Juan Proaño. Presente, profe. Mateo Zarango. Presente, profe. Luisa. Córdoba. Ya está. Nancy. Akuri. Presente, profe. Henry Junio. Presente, profe. Wilson Gómez.
Presente, profe. Erika Miranda, Presente. Rommel Merchan, Presente. Paul Junio, Presente. Sebastián Guamán, Presente, profe. Andrés Aguayo, Presente, profe. Juan Andrés Amoroso Presente. y Abel Marcelo Sánchez. Presente. Brian Benavides, perdón. Sí, perdón, es que como me interesaste un poco, mi hermano, no sé si ya me tomó lista. Ya le puse asistencia a Jorge, no se preocupe. Gracias, profe. Brian Benavides no está. Daniela Bernal, Lorena Maldonado, Santiago Quispe. Y esos son todos por hoy. Entonces, voy a tomar 5 minutos de descanso. Son 9:05, a las 9:10 regreso para ver unas cuestiones de avance de los proyectos que tenemos de Pacali.